Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. Hola a todos nuestros radioescuchas, podcast escuchas y a toda la gente que nos escucha por Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. ¿Cómo están, chiquillas, chiquillos? El día de hoy traemos un episodio en que vamos a tocar un tema sumamente relevante, que son estas intersecciones que existen entre la edad y la discapacidad, ¿no? Nos presentamos rápidamente, estamos con la Fran. Hola, Fran. Hola, hola, bien, aquí estamos como día viernes. Bien, pues estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Sí. Peña, ¡Woo! feliz Yo y también, contenta. como día viernes o lunes, ya no lo sabemos. No lo sabemos. Samuel, Samuel está muy tentado a la risa aquí. sí, Sí, verdad. como día viernes. Como día viernes. Sí. No llegó el lunes, Samuel. No llegó el lunes, Samuel. ¿Qué pasó, Samuel? No, y ojalá. Pero no pasó nada. No, Algún día que pase ¿Y lo voy a por qué contar. miras para arriba así como recordando algo? Sí. o alguien. ¿Qué ha pasado que no he contado? Este Sí. es un espacio seguro, Samuel. Sigamos a la siguiente persona que está aquí, que tenemos un invitado especial hoy. A ver, Oye, preséntalo, Hoy día tenemos preséntalo. de invitado a nuestro querido Marcelo. Marcelo, por favor, un aplauso para Marcelo. ¡Marcelo! Ya Marce, tengo señas. preséntate tú mismo, cuéntanos quién sos, querido, ¿Y qué haces? y qué haces. Hola a todos, mi nombre es Marcelo Barraza, soy terapeuta ocupacional y trabajé alrededor de 9 años en el programa Más Adulto Mayor Autovalente del CESFAM San José de Chuchunco de Estación Central. Marcelo, además, tiene alta experiencia en ergonomía, es parte de nuestro equipo ya hace algún tiempo y también viene aquí a aportarnos a esta edición del podcast Frecuencia Inclusiva con sus conocimientos y con lo que vamos a ir conversando. Hoy tú tienes Entonces, como múltiples personalidades, Felipe. Sí, tengo varias. Y- Van como apareciendo por cada Hoy segundo. ¿Tú estás medicado hoy? No soy de eso. Y te le nota. Oye, tengo que poner orden en esta conversación, siempre me cuesta mucho. Fernanda, ¿cómo podemos partir la conversación del día de hoy? Es Quizás como hagamos como como inspector general. una distinción conceptual entre discapacidad y vejez, ¿no? Esa distinción podemos marcarla principalmente con que la vejez, ¿cierto? Las personas mayores es una condición biológica, podríamos decir, ¿no? Pero también es una construcción social. También existe una construcción social en torno a la vejez, en torno a la edad, ¿cierto? ¿Cuándo uno es viejo? ¿Cuándo se considera que una persona es? O sea, existe Vieja. una Porque podríamos encuentro decir, terrible, de hecho, el calificativo de viejo. viejo, sí, viejo tiene una connotación como etimológica que tiene que ver con lo vetusto, ¿no? Con lo que como lo que tiene como un uso ya degradado, se podría decir. ¿En serio? Sí, así es como el ¿En término. la RAE? Claro. Pero la vejez se considera como esta etapa, ¿cierto?, del ciclo vital, ¿cierto?, en que las personas llegan a determinada edad y que son definidas como, culturalmente como personas mayores, que ahí vamos a hacer también inmediatamente una equivalencia con lo que hemos hablado respecto de las personas con discapacidad. También ahí tenemos un enfoque de derecho, ¿cierto?, que sitúa a la persona antes que esta condición que tiene que ver con su edad, ¿no? Exacto. Porque también se entiende que hay una construcción cultural que está por detrás y que va a determinar, bueno, lo mismo que podríamos considerar que ocurre con las personas con discapacidad, cuáles son sus roles en la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces hay ahí también un juego más o menos parecido. Pero en el caso de las personas con discapacidad, recordemos, ¿cierto?, que se trata más bien de una interacción entre la persona con una condición de salud, ¿cierto?, La patología. con una patología, cómo interactúa con el entorno, ¿no? Y en esa interacción hemos dicho en reiteradas ocasiones surgen estas barreras que van a limitar su participación, su realización de actividades. Entonces, entre ambos como universos, ¿cierto?, hay distintos elementos que son comunes y que Sí. son un poco de los que vamos a intentar conversar el día de hoy, ¿cierto? Pero también hay elementos que los diferencian, ¿no? No es lo mismo una persona con discapacidad que una persona mayor, ¿no? Aunque muchas veces se asume que por el hecho de ser una persona mayor, por ejemplo, necesariamente es una persona con discapacidad. O bien que las personas con discapacidad también se asumen como personas que han salido, ¿cierto?, de el rol como productivo, cuestión que muchas veces también ocurre
que se significa a la vejez también. Entonces hay también elementos comunes que comparten ambos, podríamos decir, un Se poco intersectan. Claro, que se intersectan, ¿no? Bien. Yo creo que ahí entonces es necesario. Ya como que lo dijiste todo. Sí, No. ¿qué vamos a hablar? Bueno, Adiós. se acabó. Esto ha sido Frecuencia Inclusiva. Marcelo se lo pierde. No, está bien la introducción que No. hizo el inspector Felipe. Sí, porque el tema es muy largo. El tema es largo en un contenido. No te quitamos tiempo. No, ahí me gustaría como definir o que cada uno defina o no sé, que se hable de la discapacidad adquirida en la vejez. ¿O no? ¿No les gustó la idea? Así quedaron en silencio mirándome con No, cara sí, de... sí. No, me parece interesante lo que menciona Felipe como para comenzar, como abrir la discusión. Primero, yo me voy a referir así, voy a apoderarme del micrófono, rescatando el elemento cultural que dice Felipe en esta construcción de lo que entendemos por personas mayores, por vejez. Y que ha sido también, a mí me gustan mucho las convenciones, y la Convención de Personas Mayores también hace hincapié en aquello de no tomar decisiones, resguardar la autonomía de las personas mayores, y en nuestro país eso sucedía bastante, en esto del abuelito, ¿cierto? Incluso como nos mencionábamos, el abuelito, y como bien de prescindencia, como que no pueden tomar, que no pueden tomar sus decisiones, o no saben dónde están las cosas, porque se transforman como en niños, y todas las personas mayores son abuelitos, o sea, y que es una posición, digamos, desde las personas mayores también, que no son abuelitos de la población, digamos, del resto de la población. Y creo que ese es un buen punto de partida, desde cómo nos relacionamos, cómo lo denominamos como persona mayor. ¿Qué es entonces una persona mayor? Yo soy una persona mayor a mis 23 años. Bueno, Marce, a lo mejor tú nos puedes comentar algo ahí desde la construcción, porque legalmente las personas mayores en nuestro país son desde los 60 años en adelante, ¿no? Ahí hay un tema solo para mencionar. Estábamos revisando antes de comenzar el capítulo, ¿cierto? Los datos que nos entregó el censo reciente respecto de personas mayores, e incluso ahí la definición que aparece es desde los 65 años, ¿no? Por Que el no, tema de la jubilación. bueno, debe ser. claro, pero ahí nuevamente hay una confusión que nos lleva a pensar que las personas mayores son aquellas que están en edad de jubilar. Los hombres en edad de jubilar además, Exacto. porque las mujeres jubilan a una edad distinta. Entonces, ¿cómo es que todo eso nos habla de la construcción social que existe? Entonces ahí vuelvo a la pregunta, Marce, ¿cómo es que tú, que has trabajado en ambos temas, cómo puedes encontrar algunos vasos comunicantes entre la discapacidad, las personas mayores, etcétera? ¿En qué cosas hay similitudes? ¿Qué Desde el distinciones? territorio, además, que eso es súper ¿cierto? importante. Desde tu experiencia. Cosas... Espera. Está tomando aire, Marcelo. Se va a poner seria la cosa. Ojo. Sí. Prepárense, saque lápiz, papel. Esta pregunta debe haber sido preparada de antes. No, es que esto es muy importante. Sí. Bueno, yo creo que como también dentro de la comunidad de personas con discapacidad, igual hay adultos mayores que les puede resultar más o menos molesto que le digan, por ejemplo, abuelito. Yo conozco adultos mayores que si le dicen abuelito les parece como cómodo. Pero sí hay otras personas que le dicen, yo no soy abuelito de todos, por lo tanto no quiero que me digan abuelito, y tampoco infantilizarlos como, no sé, deme su manito, le voy a poner una inyección, mueva el Todo bracito, chiquitito. sí. Me acuerdo que alguna vez al lugar donde yo trabajaba llegaron unos materiales para trabajar con adultos mayores que eran para niños. Entonces claramente nosotros no lo usamos, pero porque había un desconocimiento de la gente que compraba los insumos, que trajo estos memorices, pero memorices para niños, para trabajar con adultos mayores. Ah, mira qué importante, ¿eh? Sí. Así que por eso igual considero que es importante no infantilizar. Y existen, por ejemplo, Marcelo, juegos o porque me imagino estos memorizas son para un poco retrasar, digamos, el deterioro cognitivo, que sean orientados para personas mayores, con una temática, digamos, de adulto. Sí, hay material para adultos mayores para la parte cognitiva, pero es más difícil el acceso, pero lo podemos encontrar. Ya.
Es más común, digamos, encontrarlo para niños. Exacto. Y que se adapten para... Sí. Lo otro que lo que nosotros hacíamos en el CESFAM era utilizar revistas, por ejemplo estas de Avon u otras, conseguíamos que fueran dos iguales y hacían sus propios memories las personas mayores, pero con objetos reales. Ya. Que sea más interesante. significativo. Claro. Para ellos también. Sí. Y esto porque la infantilización de la que está hablando, ¿cierto? Es un elemento que afecta tanto a las personas mayores como a las personas con discapacidad. ¿Por qué, en tu opinión, se expresa esto en ambos grupos, ¿no? ¿Por qué es que la sociedad finalmente busca, de alguna manera, infantilizar a las personas mayores y también a las personas con discapacidad? Como anularlas, ¿Qué cosa está detrás de eso? ¿Qué lectura le podrías dar tú a eso? Yo creo que tiene que ver un poco con el desconocimiento que hay con respecto a la población adulta mayor, y también como con preguntar, porque de alguna forma muchas veces a lo mejor en la formación de las personas que trabajan con adultos mayores escucharon que hablaban de esa forma de las personas mayores y fueron repitiendo patrones. Sin digamos, un como análisis. Abuelito, venga por aquí. Es que se ve mucho, ¿no? Es muy lo que decías tú, mueve el bracito para acá, Claro. como eso mismo que decimos cuando hablamos de lenguaje, ¿cierto? En el caso de las personas con discapacidad, esta infantilización finalmente lleva a una situación en que hay una pérdida de derechos, se podría decir, ¿no? Claro. Y no considerar que son personas adultas y por tanto que hay una limitación ahí en la toma de decisión y la autonomía, porque los niños más pequeños son personas que tienen menor grado de autonomía por su desarrollo de edad, ¿no? Pero las personas mayores no, las personas mayores ya han atravesado por todo el ciclo vital. Han criado hijos. Claro, Entonces, como que esa merma en la autonomía, en la capacidad de decisión, en el ejercicio de los derechos, también se ve y es como, podríamos decir, comparable a la que podemos observar en el caso de las personas con discapacidad. Pero yo siempre tenía una pregunta con respecto a esto, a lo mejor no es tan orientada a la temática que estamos abordando, pero me llama la atención de esto porque se ha retrasado también desde que consideramos que es una persona mayor. Ahora decimos, no, o sea, en mi época me acuerdo cuando yo era chica, una persona de 40 era una persona mayor. O sea, Para ya- mí lo sigue siendo, fíjate. No, eso hay que eliminar ese comentario. Y ahora, claro, que es lo que se dice, que los 50 son los nuevos 40, 30, que los qué sé nuevos yo. 30, qué sé yo. Como que existe una resistencia, me da la sensación, a la vejez. Y ahí yo creo que la responsabilidad es como del entorno, de todos. Po. O sea, ¿qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo? ¿Por qué tenemos tanto miedo de atravesar ese periodo? Que, como tú bien dices, o sea, no lo podemos obviar, ¿cierto? Es biológico, es parte del ciclo vital. Pero ¿por qué tenemos tanto temor a ser viejo? ¿Por qué? Yo tengo alguna idea, pero ¿qué opinan ustedes? Bueno, miran al más joven, obviamente, ¿ya? Así que- No, pero encuentro súper relevante lo que dice Fran, porque es verdad. Hay un miedo, un temor a llegar a una edad. Si uno, bueno, yo tengo 23, a punto de cumplir 24 en diciembre, por si acaso. Claro, yo ya tengo como cierto miedo a llegar a los 47, 50. Oye, pasa? ya pasó directamente a la Fran, acá. Oye, ¿qué te pasa? Esto en verdad es un ring, no es un podcast. Oye, ¿pero por qué? No, tú necesitas verte. Entonces, me imagino quizá a las otras personas que tienen esa edad ¿Pero por qué te pasa llegando eso? a los llegando a los 70 años, 75. Porque es cierto, hay como incluso hay como un periodo como de crisis existencial que la persona quizás Sí. sea eso, que va haciendo recuerdos hacia el pasado y se da cuenta que lo mismo pasa en la crisis de los 40, por ejemplo. Creo que estoy tirando muchos comentarios a No, dale, personas dale. de esa edad, así que... Pero claro, hay como un retroceso de lo que has hecho. Y quizás llegar a darse cuenta de los ya 80 años y decir, inclusive, una propia experiencia de uno puede ser tener a un familiar que es persona mayor y
uno lo ve que, claro, está mal, presenta muchas condiciones de salud que dificultan su desempeño, pero también eso va con los contextos de la persona, tanto calidad de vida, tanto cuidados, prevenciones que haya tenido la persona antes de llegar a esa edad. ¿Y por qué te da miedo a tu edad? Llegar a... ¿Qué es lo que te da miedo de llegar a esa edad? Yo creo que eso, el no... ¿Como no ser haber- autovalente? Más que eso, yo creo que es el no haber hecho cambios para llegar bien a esa edad. ¿Y qué significaría llegar bien? Presentar un buen nivel de autonomía propia, que yo no dependa de mis hijos, de mis nietos, por ejemplo, que yo pueda salir a la calle y pueda no caerme quizás, pueda volver, realizar mi rutina diaria. Claro. Y yo creo que eso es lo que me da miedo, porque Como ser Yo una s- carga para... claro, sé y conozco y reconozco los cambios que yo puedo realizar ahora, pero me da miedo no hacerlos y llegar a ese nivel. Ahí me gustaría que quizás que también el Marcelo nos pudiera comentar algo al respecto que tiene que ver con el envejecimiento activo, ¿no? Que permita, ¿cierto?, a las personas mayores, ¿cierto?, mantenerse en la comunidad y mantenerse con un propósito vital, que esa es como una idea como bien Sí, importante, qué buen ¿no? concepto ese. En la medida en que tú puedas seguir participando de la vida social, ¿no? Y que no existan barreras a esa participación, ¿no? Entonces eso, por una parte, como lo iba tematizando el Samuel, tiene que ver con ciertas acciones y actitudes que la persona individualmente ha tenido a lo largo de su vida, pero también tiene que ver, como en el caso de las personas con discapacidad, con las barreras que pueden existir del entorno y cómo construimos también esta idea de la adultez mayor, ¿no? Entonces, Marce, ahí cómo tú veí que se puede potenciar también esta idea del envejecimiento activo. ¿Qué elementos encuentras que son relevantes, fundamentales para ello? Yo igual primero quiero hablar sobre el programa Más Adultos Mayor Autovalente, que se está pensando ahora en finalizar por una cosa de cantidad de personas que participan de estos programas, y que es fundamental para lo que estamos hablando del envejecimiento activo, porque lo que busca el programa Más es mantener a las personas mayores lo más activa posible y autónoma dentro de la comunidad, y por eso abarca la parte de educación en salud, abarca la parte cognitiva y la parte física, que son factores fundamentales para poder mantenerse independiente. Y bueno, y ahora en realidad todos los estudios indican que es fundamental la actividad física, sí o sí, no hay discusión con respecto a No hay eso. ninguna discusión Sí, en exacto. La estimulación cognitiva también es importante, pero no hay tantos estudios que digan sí, si hago, no sé, crucigrama, me voy a mantener bien. La única cosa, como digo, que está comprobada, que la actividad física hace que aumente el oxígeno en nuestro cerebro, y esto hace que nuestras neuronas respondan mejor. Claro. Entonces eso sí está comprobado. Entonces, o sea, podríamos decir que, para restarle un poco los temores a Samuel, que existen ciertas acciones de autocuidado, ¿cierto? Y preventiva. Y preventiva y de cuidado en el entorno, ¿cierto?, comunitario o como lo veamos, que pueden contribuir a intervenir en esta curva, ¿cierto?, que todas las personas atravesamos de deterioro funcional, ¿no? ¿En qué medida piensas tú que esas intervenciones tienen como un impacto real en la calidad de vida en la vejez? ¿Es importante? ¿Es algo que uno debiera de alguna manera como promover? No, es fundamental poder realizar actividad física, trabajar que participen en estos programas, para en el fondo tener una esperanza de vida más larga. O sea, está asociado. Y saludable. Más actividad física, una esperanza de vida más larga. Y lo otro que también habíamos hablado antes, con respecto a vivir en el lugar donde uno, o sea, en su casa, con los vecinos, que en el fondo si comparamos a una persona que está en un hogar versus una persona que vive en su casa, la esperanza de vida va a ser mayor de una persona que vive en su entorno. Ah, mire qué importante eso. O sea, ahí también hay un que hay tema un resguardo de la autonomía también ahí. claro, que tiene que ver con esos espacios significativos para la persona, ¿no? La institucionalización que se denomina, ¿cierto? Como que Sí. llevarlos a un espacio como ajeno al que han desarrollado
su vida cotidiana. Sí, y de hecho una persona que tiene ya un deterioro cognitivo, si lo llevan a un espacio que no conoce, el deterioro cognitivo va a ser más rápido que si está en su espacio, que es su casa, su jardín, su espacio Claro. que conoce desde mucho tiempo. La disposición de sus Exacto. cosas, Exacto. claro, porque es su ambiente, digamos, doméstico. Sí, a mí me parece importante eso que menciona Marcelo, porque a mí personalmente el tema del resguardo de la autonomía creo que es vital en la conformación como del sujeto, si podríamos mencionarlo así. Y además también tiene un impacto en la familia, creo yo. En que mantener a la persona autovalente el más tiempo posible. Y algo me acuerdo en una conversación contigo, Marcelo, o con Samuel, que nos comentaban respecto a las caídas de las personas mayores. Y que cuando hay caídas de personas mayores, sobre todo en el tema de las caderas, que es como lo más común, ahí también hay algo sucede, digamos, en ese ecosistema, digamos, de familiar, ¿cierto? Como que toman más temor en caminar, por lo tanto cobra más sentido lo que tú mencionas en cuanto al ejercicio, a la rutina de que no es que vayan al gimnasio, me imagino, a levantar pesas, pero que haya una caminata, no sé si tú pudieras dar algunos tips así como Bueno, primero para Samuel, digo. Yo creo primero que un adulto mayor que sufre una fractura de caída, las probabilidades de volver a ser funcional son bastante bajas y hay una probabilidad de muerte posterior a una fractura de cadera. Wow. Entonces igual es un factor... O sea, tenemos que evitar que aquello Exacto. suceda. Exacto. Ya. Y para evitarlo, entonces, el ejercicio ahí uno vuelve O atrás. sea, claro, ahí el ejercicio es fundamental, pero además una evaluación domiciliaria de los factores de riesgo. Desde la barra de sujeción en la ducha, de evitar que hayan alfombras en la casa, cosa que en el fondo pudiera enredarse, como hartos elementos que uno podría prevenir en la casa y que no tienen muchas veces un costo adicional, solamente reorganizar las cosas. Oye, Marcelo, y si tengo, por ejemplo, no sé, una persona mayor que vive en su casa y que no hace ejercicio, ¿qué le recomendarías tú? Así como de forma bien puntual, así como qué ejercicio debiese hacer con lo que tiene. Un ejercicio que podría hacer, por ejemplo, sentarse y pararse de la silla Ya. en un determinado tiempo y tratar de ir aumentando la cantidad de veces que puede pararse y sentarse en su silla. Ya, qué importa. O sea, puede estar viendo tele, por ejemplo, y se para, se sienta, se Sí. para, se sienta. Y después tratar de hacerlo más rápido. Ya, ¿Ya? perfecto. Lo otro tendrían que ser como ejercicios con botellas con arena. Ya. De 1 kilo y hacer ciertos ejercicios que ahí tendría a lo mejor que uno entregarle alguna hojita para que supiera... Caminar, también Exacto. es una buena recomendación. Sí, caminar, o sea, dentro de la casa sí puede, o sea, si tiene un espacio grande, sí, subir y bajar escaleras también podría ser. Ya. No sé qué otro ejercicio más puede ser. Eso No, como pero lo Samuel más- está tomando nota y de hecho ya se empezó a parar y a hacer Samuel, siéntate, Samuel. Pero son buenas las recomendaciones que hace Marce porque además tienen que ver con el espacio cotidiano, ¿no? Sí. No son cosas que uno tiene que realizar como que necesita una máquina de ejercicio ni cosas por el estilo, sino que las puede hacer con aquello que ya existe en la casa. Tomo los dos puntos, porque primero Marcelo nos hablaba de esas acciones como preventivas de riesgo, ¿no? Que uno podría efectivamente implementar. Lo de las alfombras, súper clave, ¿no? Lo de la reorganización de ciertos espacios, que no sea dar vuelta a la casa para otro lado y que pierda como el sentido de orientación que pueda tener una Iluminación también, porque de Iluminación. repente hay zonas de la casa que no tienen buena iluminación y a lo mejor igual preocuparse de tener una luz, cosa que si va a pasar en un horario que ya no hay mucha luz natural, que pueda hacerlo sin riesgo. sin riesgo. Claro. Y lo otro, lo de la actividad física, ¿no? Que también se puede ir haciendo en tu espacio cotidiano sin necesidad de muchos implementos. Eso que decías tú de pararse, sentarse de la silla, levantar ciertos pesos, porque eso también tiene que ver no solo con la condición, ponte tú, de mantención de la musculatura, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que ver también con la posibilidad de realizar ciertas actividades de la vida diaria. Pongo un ejemplo, una persona que no tiene cierto tono muscular, cierta fuerza en los brazos, se le va a dificultar más, por ejemplo, cocinar ciertos alimentos. Y en ese sentido va a tener un impacto en su calidad de vida.
Sí, y además cuando hacemos movimiento con nuestras articulaciones se genera un líquido que se llama líquido sinovial. Y eso hace que también que, por ejemplo, si a nosotros nos duele la rodilla, nosotros antes de pararnos, antes de pararnos, movemos la articulación una cantidad de veces, ese líquido se forma. Entonces cuando uno ya se para, el dolor es menor que si no lo hubiésemos hecho. Como Es una como lubricación. Exacto. Un Es una W40. Sí. Ah, mira, a mí me parece interesante que o sea, yo no sé si existe un servicio así como que vaya a los espacios de las personas mayores en su espacio doméstico y que pueda como reforzar esto elementos que nos menciona Marcelo, de tener una rutina de ejercicio sin alterar su espacio doméstico. O sea, si la persona, por ejemplo, ha escuchado música toda su vida y le gusta la música, poner una música que a él le guste, o hay personas que, no sé, que les gusta tejer a palillo, no es llegar y decirle, no, es que ahora vamos a tejer en crochet, porque no sé, necesitamos otro movimiento. No, yo creo que es tan importante resguardar los gustos de las personas, porque finalmente son las características que nos hacen diferentes a otros. Ujú. Que puede estar, no sé, viendo su teleserie y pararse y sentarse, no sé, 20 veces, qué sé yo, no va a alterar su espacio. Muchas personas mayores además se aíslan, entonces, o porque van muriendo también sus amigos, entonces su red se hace más pequeña, entonces su casa es su refugio. Entonces el tema de la institucionalización, pucha, yo creo que concuerdo con Marcelo, que hay y si está como documentado, o sea, es un respaldo importante. Entonces sería bueno, digamos, asegurar o mejorar la calidad, digamos, de el espacio doméstico sin grandes alteraciones, sino y siempre en consenso con la persona que la habita, que Sí, pues eso es súper importante y pues pensando así como en servicios de atención domiciliaria, que son como se denominan. para personas autovalentes. Claro, como que se denominan así a grandes rasgos, ¿cierto? No se trata, lo conversábamos con Marcelo hace un rato, de que la persona vaya a quedar siempre, como entre comillas, recluida en su espacio doméstico. Claro. No se trata de que no salgan más y que vayan a estar solo ahí, sino que es como en oposición a la institucionalización, ¿no? Ahí que hay como una diferencia. Oye, Marcelo, y una consulta, en el ámbito como psicológico, ¿qué puedes ver tú como, qué recomendación harías a las personas mayores? Que es bueno sociabilizar, por ejemplo, ahora con esto de la inteligencia artificial, también hay una brecha tecnológica entre las personas mayores, digamos, y este tipo de tecnología, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú recomiendas? O sea, dentro de lo que a mí me tocó ver, hay un gran porcentaje de personas mayores que tienen depresión. Entonces, dentro de esta problemática es importante que participen en grupos. Uh-huh. En la comunidad hay muchos clubes de adultos mayores, lugares donde hacen ejercicio, entonces igual es bueno que hagan ejercicio en casa, pero si tienen la posibilidad de hacerlo con otras personas, en un grupo de personas mayores, mejor todavía, porque muchas veces aprenden los ejercicios en la comunidad y después los replican en la casa. Entonces ahí tienen hartas alternativas como para poder hacerlo. Entonces, fundamental el que tengan un grupo de amigos, el que se junten a tomar once una vez a la semana. La vida social. Sí, la vida social también es un factor que también nos va a generar más esperanza de vida versus un adulto mayor que no participa con otros. Claro. También por el tema del lenguaje también lo pienso yo, ¿cierto? Sí. Sí, y hay una cosa que también cognitiva, cuando estamos con otro y estamos conversando, tenemos que estar atentos, no, si me están hablando del tiempo yo no puedo hablarles de algo que nada que ver, entonces igual hay ciertos procesos cognitivos que solamente se logran estando con otro. Claro, estar ahí. Sí, pues, y Escucha, Samuel, y en el término y en el uso como de las tecnologías, porque también hay la sociedad progresivamente va avanzando hacia un uso cada vez más extensivo e intensivo de las tecnologías, ¿no? Y que de alguna manera las personas mayores que muchas de ellas no participaron por el momento histórico en que todo esto de las tecnologías se fue desarrollando, ¿cierto? De ese proceso como de cambio han quedado un poco más ajenas, ¿no? Pero ahí hay dos cosas, quizás existe la posibilidad, ¿cierto?, de subirse como a este carro, pero que también tiene que ser de alguna manera como pensado para que efectivamente puedan hacerlo, ¿no? Porque no es el mismo tipo de instrucción que va a tener una persona que
toda la vida ha estado expuesta al uso de, qué sé yo, teléfonos celulares o teléfonos como smartphones, ¿no? Que una persona mayor que muchas veces les cuesta utilizar este tipo de tecnología porque Es no hay- otra forma de procesar Claro, la hay información, una- entonces no la entienden. Puede haber ahí también como un requerimiento de que estos servicios, pongámosle, ¿cierto? Implementen ese tipo de acciones, ¿no? Sí, y además los adultos mayores como culturalmente le tienen miedo como a apretar un botón porque piensan que pueden echar a perder Claro. el celular, entonces no son como en general muy exploradores, como Claro. que no saben que en el fondo uno puede retroceder y si pasa algo uno lo puede volver a rehacer y no va a pasar ningún problema con la tecnología. En el CESFAM nosotros igual hicimos alfabetización digital, talleres como de 4 o 5 sesiones donde le enseñábamos a los adultos mayores al uso de su celular, al uso del correo y otras acciones con respecto a la tecnología ¿Y con buena recepción? Sí, buena recepción porque en el fondo son talleres voluntarios, entonces solamente Claro. participaban las personas que querían hacerlo. Estaban porque sí, interesadas. exacto, porque teníamos un taller central, pero además tenía otro horario. Entonces solamente las personas que estaban interesadas iban al otro taller. Y era un lugar donde era dentro de la comunidad y donde teníamos disponibles varios computadores. Ya. Qué buena. Sí, y que lo vinculo al tiro con el tema del diseño universal, ¿no? Y uno de los principios del diseño universal, la tolerancia al error, ¿no? Que también educar en eso, en que no va a mandar un problema, ¿cierto? Claro. Que no tenga como solución, que vaya a explotar. No el es teléfono. irreversible. No es irreversible, ¿no? Y que es uno de los principios del diseño universal. Y ahí como para ir cerrando un poco respecto de cómo podemos nosotros en este vínculo, ¿cierto? que hemos ido estableciendo entre la discapacidad, la vejez, las personas con discapacidad, las personas mayores, cómo es que podemos tejer, se podría decir, es como una pregunta abierta para que la responda cada uno desde su opinión. En silencio. ¿Cómo, en silencio. ¿Cómo que podemos tejer como estas intersecciones? ¿Qué intersecciones son las que observan? Que nos puedan permitir, ¿cierto?, encontrar ahí elementos que puedan significar un cambio en la inclusión, en la construcción de una sociedad más inclusiva y que vaya a impactar positivamente tanto a las personas con discapacidad como a las personas mayores. Pongo un ejemplo que tiene que ver con lo que estaba diciendo recién, con la accesibilidad universal. La accesibilidad universal es un elemento que sabemos que por su apellido universal no va destinado a las personas con discapacidad y tampoco exclusivamente a las personas mayores, pero hay ahí todo un mundo en que hay una intersección súper clara, ¿no? La accesibilidad es un elemento que va a permitir que el entorno, ¿cierto?, sea más amigable, por ponerlo Y facilite, digamos. y facilite la participación tanto de personas con discapacidad como personas mayores. Profundizando un poco por ahí o alguna otra idea que se les ocurre. ¿Qué piensan? Mira, yo creo que uno de los puntos importantes sería como generar o servicios o productos que tomen en cuenta estas particularidades, que no pueden ser estandarizados. Uh-huh. El uso, lo mismo, el uso del celular, claro, hay celulares como para personas mayores, pero por ejemplo que no tienen WhatsApp. Entonces también nos deja como de lado. Tal vez hay una solución ahí. claro, no es como generar un nuevo diseño, pero sí una metodología que pueda entenderla una persona mayor que no ha tenido contacto o no ha trabajado, digamos, con el computador, sino que más bien es recreacional, podríamos decir, que contestar el llamado. Creo que eso sería mi aporte. Mejor dicho, me hiciste recordar, Fran, que si mal no me equivoco, hace un par de años estaba cada servicio de telefonía tenía un sistema que era como de teléfonos para adultos mayores. Claro. Pero esos teléfonos para adultos mayores, al fin y al cabo, como que limitaban el acceso a la tecnología. Porque Sí. esos teléfonos eran los famosos almeja, Exacto. los que tenían botones. Sí. Cuando ya estamos en una era en la que Te deja no fuera. es para hacer propaganda, pero es que los teléfonos touch se doblan. Exacto. Entonces, ya es una limitación ya casi a nivel social hacia la tecnología. Exacto. Ahora yo creo que la tecnología también ha recogido distintas necesidades de las personas con discapacidad o personas mayores, por ejemplo, con las Alexas, con
con los otros tipos de aparatos no se me ocurre ningún otro nombre, ¿cierto? En donde se dirige todo a través de voz. Entonces las personas mayores, las personas con discapacidad, ¿cierto? Movilidad reducida, etcétera, a través de una simple llamado, ¿cierto? Instrucción, realizan las acciones que uno requiere. O le Y que recuerdan. eso, por ejemplo, con mis abuelos ha funcionado maravilloso. Sí. ¿Cachai? Y creo que como en temas de interseccionalidad, la discriminación como por paternalismo, por edadismo, ¿cierto? En donde tratamos a las personas mayores o las personas con discapacidad como niñitos, pobrecitos, angelitos, Abuelito. por Hijito. favor. Sí. Eso. Bueno, yo diría que como que el concepto que no siempre una persona mayor va a tener discapacidad, que en el fondo en la medida que una persona programe su vida en el sentido de tener una vida saludable, hacer ejercicio, mantener actividad social activa, va a poder llegar en buenas condiciones a esa edad la mayor parte del tiempo. Entonces para mí sería como fundamental que quede que en el fondo no por ser mayor, una persona mayor, uno va a tener algún grado de discapacidad. El gran miedo de Samuel. Sí. Oye, súper buenas las conclusiones finales. Estamos como en nuestros tiempos ya. Vamos a seguir invitando al Marce a otros capítulos de Frecuencia Inclusiva. Y nada, nos despedimos. Este tema daba mucho. Podemos Sí. hacer algún otro más específico. Estamos abriendo temas. Por ejemplo, también. la sexualidad de las personas mayores. Está bueno. Está bueno. Sí. Ahí hay Sí. un gran. Ahí le interesó a Samuel. Ah. Ahora que Ahora ahora. Bueno. Yo lo tiré nomás así para cachar. No siga profundizando que después tengo que empezar a editar lo que ¿Cómo se esto dice no en es este vivo? podcast. Ya, chiquillos, nos vemos en una próxima edición de Frecuencia Inclusiva. tu podcast favorito con el delay de la Fran. Hasta luego, nos vemos, que estén muy, pero muy bien. Chau, chau. Chao. Adiós. Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito.